Felicitamos a nuestra hermana Joan Santiago en su cumpleaños. Muchas felicidades y bendiciones. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, siempre abriendo puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno en una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma. Hoy es el último domingo de Cuaresma. Estamos ante la Semana Santa. En el Evangelio, Cristo nos dice: anda y en adelante no peques más. El mensaje de las otras lecturas nos indica que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios cuida de su pueblo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías. Esta lectura se llama Libro de la Consolación de Israel. En este pasaje bíblico, Dios habla al pueblo que sufre cautiverio en Babilonia. Dios promete sacarlo de esta situación. Por eso, les recuerda los prodigios que Dios ha realizado en Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado, para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La lengua se nos llenaba de risas y la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los
los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros, vuelve cantando y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses. El ideal de la vida cristiana es el conocimiento pleno y vivencial de Cristo Jesús. Solamente de Cristo viene la salvación. Conocer a Cristo es adherirse a Él, tomando como pauta, guía y camino de vida. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Juan. El adulterio era castigado por la ley judía con la muerte. Los judíos pretenden que Jesús se pronuncie ante esta pecadora. Ella aparece como culpable. La enseñanza de esta lectura no es tanto el juicio, sino la justicia de Dios. Aquí se manifiesta mejor la bondad, la misericordia y el perdón de Dios. Condena al pecado y salva al pecador. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Gloria y honor a ti.
Ahora dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Si quieres de tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guíanos por tu
asiento. Hemos llegado al final de la Cuaresma. Esta semana que viene se conoce como Semana de Pasión, por eso ya en esta semana ven el detalle que todas las imágenes están cubiertas. Es una tradición y la iglesia lo hace para que uno se vaya enfocando en ver en todo lo más importante. Nos quitan los visuales, sería en el lenguaje de hoy, nos quitan el visual para que nosotros podamos concentrarnos en la esencia. Y la esencia es que ya nos están llevando a la gran Semana Mayor, también conocida como Semana Santa, donde vamos a estar celebrando el fundamento de nuestra fe. Cristo muerto, Cristo resucitado, la pasión, muerte y resurrección, lo que se conoce también como el triduo pascual, jueves, viernes, sábado, especialmente el sábado de noche a madrugada, vivimos para esa noche, la noche de la Pascua, que está simbolizada con toda la belleza de la vigilia pascual. Desde ahora les recomiendo que por favor vengan a la vigilia pascual y vengan el domingo. O sea, es una vez al año, es una vez al año. La gente dice, bueno, si vengo en la noche, no tengo que... Esa contabilidad que siempre tenemos con Dios, que se sabe, o sea, que no tenemos con otras cosas, pero con el mundo no tenemos contabilidad. ¿Cuántas veces usted no ha ido a una fiesta? ¿Cuántas veces usted no ha comido en un restaurante? ¿Cuántas veces usted no ha bailado hasta que el juanete lo tiene desprendido? ¿Cuántas veces usted no se ha dado un trago? Con eso, ¿cuántas veces usted no ha comprado en una tienda lo que a usted le gusta? O sea, no hay problema con eso, ahí no llevamos contabilidad, pero cuando llegamos a Dios, si hago esto, no hago esto, si fue aquí, no fui acá, voy el sábado para salir de eso el domingo, esa contabilidad que siempre le llevamos a Dios, la tacañería con Dios y la generosidad con el mundo. Ahí se explican muchas cosas, ¿no? Y hoy pues la iglesia dice, mira, la vigilia es una vez al año. Ay, si voy a la vigilia y vas el domingo. Son dos liturgias que tienen la misma esencia, pero no se celebran igual. Usted el domingo de resurrección no tiene toda la liturgia que tiene la vigilia pascual. Todo lo que es la ceremonia de la luz, la ceremonia del bautismo, es riquísima, ¿no? Y creo, les digo desde ahora, usted haga lo que usted quiera. Mi deber es decirle que esta es la iglesia nuestra, tiene una riqueza muy grande. Y los que han visto ya la película, si no vayan a verla, todavía está hoy. Yo dije una palabra y que me dice, ay, qué bueno, vamos a hacer todo un movimiento para que la adopten. Yo la dije porque me salió del corazón y lo creo, que deberían declarar a Carlos Manuel patrono del laicado puertorriqueño. ¿Quién dice amén? Lo deberían declarar. ¿Por qué? Porque cuando usted lo ve, usted lo va a estar clarito en la película, es un hombre que se enorgulleció de ser laico. A él en un momento dado, lo que no nos han dicho a ninguno de nosotros, cuando Monseñor Davis le dice, mira, tú eres mi conciencia litúrgica, tú sabes más liturgia que yo te ordeno mañana mismo. Le digo, no, Monseñor, gracias, ya yo tengo mi vocación es ser laico. Ustedes tienen un poder, una cantidad de... Lo que pasa que... Y eso es un regalo del concilio, que ya Carlos Manuel Charlie lo descubrió. O sea, fue un hombre de su tiempo y después de su tiempo. Preparó a Puerto Rico para todo esto. Lo que pasa es que la gente no lo ha seguido. Si nosotros hubiéramos llegado, lo va a ver en la película clarísimo, si nosotros hubiéramos llevado a cabo o seguido la reforma, el entusiasmo, yo cogí un pedacito de eso. Yo llegué a Puerto Rico a los 16 años y en ese momento todavía estaba la agrupación católica universitaria en la Universidad de Río Piedras. Eso era impresionante. De ahí salieron sacerdotes, laicos, la JAC, la Acción Católica, después vinieron los cursos. Era un Puerto Rico que tú sentías a la iglesia. Si hubiéramos sentido con eso, nosotros no estaríamos hoy aquí. Como estamos, no estamos. Pero yo no sé, no lo dice yo, sinceramente hasta ahora no acabo de concluir dónde, cómo y cuándo pasó esta sequedad, esta indiferencia,
siempre contándole a Dios, esta falta, y aquí la palabra clave, esta falta de compromiso. Una casa, claro, esto no es solamente la cuestión eclesial, esto es en todo. Nadie quiere comprometerse ni en el matrimonio, ni con la pareja, ni con el trabajo. Es una cosa como así como flotar en el espacio y sin compromiso no hay ningún tipo de relación. Por eso la gente está viviendo mucho juntas porque no quiere. Y la gente lo ha aceptado. Cuando una mujer que va a dar tanto, porque una mujer da tanto en una relación, acepta vivir con un hombre que no le ofrezca matrimonio, tú me perdonas, pero tú te estás poniendo un precio que es más barato por docena. Porque las viejas que uno critica tanto te decían, si no hay anillo de aquí para abajo nada, porque ¿cómo yo me voy a comprometer contigo si tú me vas a dar hasta tu cuerpo para que yo tenga un hijo tuyo? Y yo no voy a proponerte matrimonio, pero mujeres lo han aceptado. O sea, es aceptar vivir así. Y esto está dentro de la iglesia, pues esto es una iglesia de lo menos, menos esto, lo que ustedes se ríen, pero eso no es mentira. Déjame buscar una parroquia donde la misa sea rápida. Oigan esto, donde el cura sea sordo para que me dé la absolución y no me esté escuchando. O sea, cosas que dice, y esto mata a la iglesia, la mata porque la iglesia vive del compromiso de un Carlos Manuel, que va a ser un modelo, es un modelo. Y nunca quiso, ni ministro de la comunidad, él no quiso nunca tener ninguna función no, yo estoy aquí. Yo creo que lo único que fue monitor, pero un hombre que vivió la liturgia y todo eso, lo digo porque está la película y tiene mucho que ver con esto. Y vivimos para la noche esta, o sea, el sábado, el sábado que viene el otro, la vigilia, él le fascinaba, y van a ver en la película cómo se gozaba, decía, es la noche que nace la vida, dice, aleluya, él lo vivía plenamente, pero hay gente que, ay, pero tan tarde, y tú no te metes tarde cuando vas al cine de noche a las 12 de la noche. Si no hubiera gente, no ponían películas a las 12 de la noche. Y nos metemos en un concierto hasta las 12 de la noche. O sea, ¿sabe cómo se llama eso? Prioridades. Dime dónde está tu corazón y yo te diré dónde está tu tesoro. Bueno, cierro el paréntesis. Y hoy pues la iglesia ya nos hace así, concluye. De ahora en adelante es con mi cuaresma, yo voy a preparar mi Semana Santa. Y en este ciclo, este año, nos pone en este evangelio la adúltera. Es uno de esos evangelios que todo el mundo se sabe, aún la gente que no es muy católica, porque es un evangelio que toca mucho, por muchas frases. Todo el mundo se sabe la de la piedra, pero aquí hay muchos detallitos. Vamos a empezar porque Cristo es alguien que tiene mucho sentido de lugar. Yo siempre digo que escoge muy bien el lugar. Tiene mucho sentido de escenografía, ¿no? Los milagros, y eso es algo que pueden hacer ustedes con su vida espiritual. Coja un día la Biblia, coja cualquiera de los evangelios, pero especialmente Lucas y Mateo, que son muy descriptivos, y coja y vayan primeramente un mapa de Israel. Primeramente van a ver la condición física de Cristo. O sea, es impresionante el desplazamiento que tiene en un país que es muy parecido. Israel es un poquitito más grande que Puerto Rico, no más. Lo que pasa es que Puerto Rico es casi un rectángulo y esto es más bien, Israel es parece una botita, pero en espacio no tengo las medidas, pero yo me imagino que Israel es muy pequeñito, o sea, no es tanto. Usted lo puede recorrer en un día casi, como nosotros podemos ir de San Juan a Ponce, pero ir de aquí a Ponce a pie no es cualquier cosa. Y este hombre, tú dices, estaba en Galilea, se fue para Judea, vino para Jerusalén, dijo, pero oye, y no había ni bicicleta. Y lo hace a pie, y hay gente que lo acompaña. Tiene que haber tenido una fortaleza, un hombre fuerte. Y cuando hace cosas,
donde da discursos, siempre tiene que ver mucho con la naturaleza. Y eso es el primer aprendizaje de hoy. Cuando uno va a hacer algo, especialmente cuando uno va a hablar con Dios o va a tener un diálogo con alguien, que es una conversación importante, escoja el lugar. Los políticos, especialmente los presidentes y demás, fíjense que ellos hacen reuniones en lugares muy especiales. Va a haber una reunión de presidentes de América Latina, pero ellos no se van para un cuchitrín, o es en Palmas del Mar, o es en Acapulco, o es aquí cuando fueron a Santo Domingo, cogieron Puerto Plata, o sea, todo, porque van a buscar un lugar donde el lugar sea bonito, ¿entiendes? Para que todo lo que hablen sea lo más suave posible. Como tienen tanta trastienda, hay un acontecimiento, esto no se acordarán mucho, pero ustedes saben que hubo un presidente estadounidense que marca la historia. Fue porque fue muy sorpresivo todo, porque todo el mundo creía que iba a ser una presidencia muy hueca, porque era un hombre bastante mayor, creo que fue elegido teniendo 72 años, Ronald Reagan. Era actor, y las películas de él eran de cowboy, no era tampoco que fuera un actorazo de eso. Era bonito, entonces todo el mundo lo tenía, pero no es nada del otro mundo. Pero fue presidente de la Asociación de Actores de Hollywood, en un momento muy fuerte. Pero bueno, el vato se gana la gobernación de California, y ahí todo el mundo se sorprendió porque para poder gobernar en California es el estado más difícil de toda la Unión Americana, y ahí entonces va a la presidencia. Y todo el mundo se quedó porque fue una presidencia de esas que pasa a la historia, al punto que cuando uno estudia hoy economía hay una parte que se llama Reaganomics, porque fue una mental. No fue tanto por él como la gente que escogió. Tuvo un equipo de trabajo, tenía un ojo impresionante y tuvo en su equipo de trabajo gente brillante. Y él, como era actor, él sabía lo que era buscar. Y él, entonces fue el tiempo de la Guerra Fría y había una tensión muy grande entre él, o sea, Estados Unidos, y famoso Evil Empire. Él le puso a la Unión Soviética el imperio del mal. Y eso fue, todo el mundo, es solo más, como tú le vas a decir al enemigo tuyo que es, porque era Evil Empire, le puso así como Star Wars, ¿no? Entonces, él estaba para atrás y para adelante, y en eso eligen en Rusia al hombre que va a llevar a la destrucción de la Unión Soviética, que es Mikhail Gorbachev. Y entonces, claro, Mikhail Gorbachev era mucho más joven que él, y entonces ellos dos acceden a mirarse, y todo era por carta, por enviados, por embajadores, y acceden, pero en un momento no era fácil verse los dos. Y escogieron un lugar en Suiza muy bonito, pero frío. El día que se reunieron estaba 5 bajo cero. Y es increíble, la gente como, le estoy diciendo esto porque es en Jerusalén, ¿no? Entonces llegaron, el gobierno suizo le prestó un chateau, una belleza del lugar, y entonces pues llegaron los comitivas. Reagan llega primero. Entonces, claro, se llegó primero a Suiza, pues entonces, y él llegó al summit, a la reunión, primero que Gorbachev. Yo imagino que lo hizo a propósito. Él llegó primero, entonces está ahí, entonces claro, con el frío que había, era horrible. Dice los que escribieron todo esto, que la gente lloraba y las lágrimas se le congelaban, porque lloraba de frío, pero lloraba y ¡prum!, se te congelaban las... y se hacía así, güey, se te congelaban los poquitos, o sea, todo era una cosa impresionante. A esa altura. La cuestión es que entonces llegó Reagan y le dice, señor presidente, llegó el presidente Gorbachev. Entonces, él espera, estaban todas las cámaras del mundo entero, esto fue muy histórico, y sale Gorbachev envuelto en un abrigo de piel con el gorrito ese que los muchachos van a tener ruso, bufanda, de todo, un hombre que es 20 y pico de años menor.
Y Reagan sale de la casa en traje más nada, ni guantes ni nada. Llegó, bajó las escaleras, le abrió la puerta. En vez de decirle, mira, vamos, no, ahí le dio un abrazo y dice, pero este hombre no tiene frío. Yo no sé lo que él habrá tomado, yo no sé lo que le habrá comido, pero todo el mundo estaba así. Dice, pero este hombre es para que esté congelado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba mostrándole al mundo que él era más viejo, pero tenía más fortaleza que el otro. No contaban con su astucia, diría el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque Cristo tiene mucho sentido de lugar, muchísimo. Es impresionante cuando dice esto, ¿dónde está? Y esto quiero, para que vayan anotando, que usted con la relación con Dios tiene que tener sentido de lugar. Usted no puede estar rezando en cualquier lado, o sea, uno debe tener en su casa un lugar para orar con Dios. Un lugarcito. Yo tengo un mío, allá arriba yo tengo una butaquita que no uso para eso, un lugar. Es como cuando uno está en su casa, hay un sillón que a uno le gusta, o sea, fíjate que uno llega, especialmente las señoras que trabajan con tacón, lo primero que usted llega por la casa, ¿qué usted hace? Y las chancleticas esas que son más viejas que Matusalén. O sea, porque usted se adapta, o sea, eso hay que... O sea, nosotros no sabemos tener una relación con Dios. Y Dios dice, ¿cuándo esta gente aprenderá a tener una relación con Dios? Lugares. Nosotros tradicionalmente hemos hecho lugares para Dios. Aquí yo traté, pues los ministerios, yo al principio había muchas cosas, ustedes saben que hace unos meses, y le agradezco a todo el mundo, yo no tengo reuniones ya aquí adentro. Porque por permitirlo con la mejor intención, llegó que aquí todo el mundo era un estado. Y no es culpa de ustedes, es culpa nuestra. Las iglesias que eran lugares para hablar con Dios, perdimos el silencio y aquí se habla con todo el mundo menos con Dios. ¿No se han dado que en las iglesias ya no hay silencio? Y como yo voy a estar en la capilla cuando tú estás... Yo no vine a hablar contigo, yo vine a hablar con el jefe. Pero hay tanto escándalo porque le robamos el espacio a Dios. Hay que devolvérselo, porque esto es lo único que le queda. Las iglesias son lugares para hablar con Dios. Celebrar a Dios. Esta es una celebración de Dios, por eso cantamos. Pero cuando no estamos, usted tiene lugares y aquí, porque una persona... Primeramente, las iglesias siempre están cerradas y cuando están abiertas todo el mundo está hablando, la gente ahí parado hablando con eso. Mira, ahí hay un merendero, aquí hay jardines, vete allá afuera, déjame mi espacio, porque es el único lugar donde yo puedo hablar de Dios de cara a cara. Y hago esto ¿por qué? Porque ¿por qué le traen a esta mujer al templo? Porque ellos quieren intimar a Jesús, lo quieren intimidar. ¿Quién manda en el templo? No, en el templo no manda Dios, en el templo mandan los fariseos. Ellos son los que mandan allí. Le traen la mujer cuando él está allí, como diciendo, es muy inteligente. Le traen la mujer donde ellos tienen el control. Si están fuera del templo, Jesús está con la gente, allí no tienen el control. Dentro del templo mandan ellos. Y tenían mucha autoridad, tenían toda la autoridad del mundo. Te podían votar, te podían exigir, te podían todo. Los fariseos eran el dueño del templo, eran los que dirigían ese templo. Y ahí es donde le traen a la mujer. Lo intimidan, o sea, vamos a ver ahora si tú sí. Entonces él, que no se intimida mucho, porque Cristo era muy cool, muy tranquilo, no, ojalá yo tuviera un poquito de eso, ¿verdad? Era así, él no le quita la paz. Viene, todos son hombres, están en el patio interior. Patio interior donde las mujeres no pueden entrar y donde nadie que no sea judío puede entrar. Acuérdense que hay 3 patios. El patio de afuera, ese es para todo el mundo, es de los gentiles. Y el segundo y el tercer patio, si no eres judío, no puedes entrar. Están en el segundo patio. Y entonces él está ahí, hay mucha gente, era un patio muy grande. Entran con esta mujer y se la tiran, o sea, dice, mira, la cogimos en flagrante adulterio. Eso significa que la cogimos con un hombre que no es su marido. No fue que me dicen que no. La cogieron con un hombre que no es su marido. Y no la cogieron
teniendo un cafecito en Starbucks. Cuando le pusieron, fíjense la palabra es flagrante, significa la cogieron en el tiquitiqui, la cogieron en Camino a Caguas. ¿Entiende? Entonces, o en los alrededores, que también hay algunas sucursales hoy en día. Entonces, están en todo ese jaleo, se la tiran. Yo me imagino que estas mujeres tenían que haber estado media desnudas porque las sacaron. Por eso hay que leer, ¿no? Porque no la cogimos en adulterio, no. La cogimos en flagrante adulterio. Significa, la cogieron ahí y la cogen, no importa, porque lo que quieren es desprestigiarla. Y viene y se la tira y dice, mira, la cogimos en flagrante adulterio, y Moisés le cita. Por eso lo están intimidando. Estamos en el templo donde lo que se vive y se estudia y se celebra es la ley, y dice la ley, o sea, lo están acorralando de una manera increíble. Y dice la ley de Moisés que las mujeres que se cojan en adulterio hay que matarlas apedreadas. Fíjense que no habla de los hombres. A las mujeres que se encuentren en adulterio, nosotros no. Y eso no ha cambiado mucho. Porque hoy los hombres, aunque esto ha cambiado un poquito, pero si yo tengo varias mujeres, yo soy un machón. Y si tú, una mujer que tenga, que hoy dice, esta mujer es un desastre, esta es una pistolita. No ha cambiado. Aunque digan liberación femenina, sigue habiendo mucha más ventaja en muchas cosas para el hombre que para la mujer. Aunque las mujeres crean, al final, ustedes no tienen las mismas ventajas que nosotros. Lo que pasa es que ustedes, algunas viven en el país de las maravillas, pero no es igual, no es igual. Igual que los muchachos, para salir contigo, vamos para acá, y lo otro, metemos mano. Pero cuando yo quiero casarme, la mujer de que va a ser mi mujer y mis hijos, no, esta no se va. Pero yo sé que algunos muchachos se creen todavía, no es igual, no es igual. Eso lo hemos visto con dolor, con mucho dolor. Pero si él me decía que me quería, sí, pero a la hora de pararse aquí, tú no eres. ¿Por qué? Porque ella probó el postre. Y aquí ella le dijo que no había postre hasta que no comiera la comida. Y eso sigue vigente. Y fíjense aquí, a las mujeres que se cojan, a los hombres no importa. ¿Saben? Porque la gente, es que los hombres tienen unas necesidades. Eso es lo que dice. Por favor, tócamelo con violín. La gente es igual, pero se lo han dicho tanto que la gente inclusive, es que tú te imaginas, es que mujeres en América Latina dicen, madre, yo sé, porque es que los hombres, eso es mentira, eso es un cuento que le hicieron a la gente, y las mismas necesidades tuyas son las de él. Pero tanto usted repite una mentira que la gente cree, no se la cree. Cierro paréntesis. Entonces le tiran a esta mujer, mira, hay que apedrearla. Y Jesús hace algo muy particular. En ese lugar, claro, aquí los pisos son de arena, son una arena, es arenoso, un piso arenoso. Se pone de rodillas y con el dedo empieza a escribir. Ellos siguen, dale que te pego, porque ahí es piedra. Mira, que hay que apedrearla. Entonces, ¿qué es lo que está escribiendo? Está escribiendo pecados. ¿Y de quién son los pecados? De la gente que está ahí. Como todo el mundo, cuando él empieza a escribir con el dedo, uno automáticamente hace esto. Porque si yo me pongo a escribir, yo me pongo aquí a escribir con cosas, yo pongo un magic marker y empiezo a hacer, ustedes todas se tiran una arriba de la otra. ¿Qué es lo que está escribiendo este loco? ¿Ves? Son cosas locas. Entonces, ellos todos, porque como están en ese debate, hacen así, mira. ¿Y qué pasa? Que lo que van a ver es el pecado principal de cada uno de ellos. Por eso empiezan a irse los más viejos. Porque mientras más viejo, más millaje. Él no dice nada, como siempre. Él no dice nada diciéndolo todo. Él coge y está aquí Eliseo y él sabe que a lo mejor tú eres avaricioso y pone avaricia. Y cuando tú vienes, paciente. Eso fue lo que hicieron. Fíjate que se fue todo el mundo. Porque todo lo que puso allí era lo que cada uno necesitaba. Tanto que no se queda nadie. Y entonces
se quedan los dos. Y es muy lindo la ternura de Cristo. Esta mujer tiene que estar temblando, porque esta mujer está así, que la maten de una manera más horrible, porque no es que tú estuvieras de pie, a ti te enterraban del cuello para abajo. De lo que quedaba de uno era un poquito de los hombros para arriba, todo lo demás estaba sepultado. Entonces todo el mundo cogía piedras y te las tiraba. O sea, lo que te destruyen es esto. Eso todavía se hace en algunos países árabes y es una muerte horrible, porque te están dando pedradas y te meten una pedrada por aquí y te sacan un ojo. Y claro, y lo hacen con mucha fuerza, porque es así, ¡mángara! Y te matan. Bueno, no quiero ser ruso, pero es muy posible que cuando terminan los sesos están por los pisos. Porque imagínate, hombres con la fuerza de un hombre y está ahí, o sea, es a pedrada. O sea, es una muerte horrible. Todavía la hacen, ¿eh? De hecho, lo quitaron, pero en la internet había una ejecución de una mujer en, no sé dónde era, si era Arabia Saudita, era un lugar, y se veía, lo quitaron porque era horrible. O sea, tú veías que un pedrado así, ¡bum!, y le volaba una cosa, porque era un odio. Entonces, la ha salvado. Entonces, esta mujer está temblando, porque todo esto ha sucedido por este hombre. Y entonces viene la pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Entonces ella dice, no hay nadie. Se fueron. Y ahora viene la frase, yo tampoco te acuso. Vete y no la hagas más. La perdona, le devuelve la paz, le devuelve su dignidad y le pide que se confiese. Sería el equivalente de hoy, mira, Dios te ama, ve, confiésate y no lo hagas más. ¿Y por qué la iglesia nos ha puesto esto hoy? Porque hay que hacer un examen de conciencia. La iglesia que somos nosotros, hemos pecado mucho de puritanismo. La gente se ha establecido como punto de referencia para juzgar a los demás. Es impresionante cuando la gente viene, cómo la gente habla de los demás. No porque fulanito, no porque menganito. Y digo, ¿y tú? Yo no sé ustedes, pero con lo que yo tengo en mi vida ya yo tengo suficiente. Yo no tengo tiempo de ocuparme de ti en lo que es moral, porque con lo que yo tengo ya es suficiente. O sea, pero hay gente que le cae, no porque fulana se divorció, no porque el otro coge droga, no porque el otro es corrupto, no porque el otro es gay. Primeramente, el estar juzgando a la gente siempre es totalmente inconsecuente, porque nadie sabe lo que hay dentro de cada persona. Entonces, esas generalizaciones que nosotros hemos hecho no corresponden a la verdad. Porque cuando usted dice las prostitutas, eso es mucha gente, y no todas las mujeres que son prostitutas por la misma razón. Por ejemplo, en Cuba está la institución que es de jinetera. Le llaman jinetera porque el jinete monta, ¿no? Y ellas montan a los hombres, ¿no? Y Cuba quedó La Habana, la segunda capital sexual de América Latina. Yo siento mucho que estén yendo gente para allá y que sacerdotes estén llevando. Cada uno hace, yo no iría. Porque estamos hablando de una prostitución que comienza a los 12 años. ¿Y quién está allí de prostitución? La gente que tiene hambre. Yo tuve aquí una reunión con un grupo de señoras cubanas que nunca me han invitado y a mí me hace gas. A mí no me importa, porque mientras menos bulto, más claridad. Pero ellas me sacaron porque yo confrontaba a la gente, ¿no? Entonces un día yo estaba hablando de todo esto. Entonces, pues claro, todas de punta en blanco, señoras, todas las... Entonces, digo, mira, es que, padres que son... Entonces me dijeron unas palabras un poco fuertes. Digo, yo les quiero decir algo, o sea, porque todo aquí... No, porque las jineteras y las jineteras, digo, ¿cuántas de ustedes tienen hijos? Todas tenían hijos, muchos de ellos son abuelas. Bien. Si usted tiene su hijo que hace 7 días que no toma ni agua con azúcar y empieza el llantito ese del niño con hambre, mami, tengo hambre, y no es capricho, no es mala crianza, no es que quieran tomar su mantecado de Baskin Robbins o lo que fuera, no, es que tiene hambre porque el niño no ha comido en 7 días.
y empieza, mira, no tengo más, mami, tengo hambre, y tú estás llorando porque no tiene que comerse, lo que está pasando en Venezuela. Eso está ahí al lado. Entonces viene ahora, yo soy turista y vengo, y a mí me gustaste porque yo quería a alguien así sabrosa, caribeña. Vengo de Canadá, que les gusta mucho, o los españoles que les gusta mucho el café con leche, no me entienden la cuestión. Y yo digo, ven acá, mira, pásate un día conmigo y yo te voy a dar $50 o 50 euros. Levante la madre que aquí no se acuesta con ese hombre. Porque yo que soy hombre, me quito los pantalones y me pongo un cartucho a la cabeza y me vamos a meter mano. Claro, oye, cuando un hijo se está muriendo, un padre hace cualquier cosa. Pero es muy bueno tener moral con bistec, es muy bueno moral con arroz con habichuela, con Coca-Cola y con postre. No, pero hambre con miseria. Entonces hay muchas mujeres que tienen que recurrir porque no hay otra manera de vivir. Se tenga cuidado. Yo no voy a repetir la historia que día, porque fíjate que todas estas jubileas están conectadas. Esto se llama tener empatía. ¿Se acuerdan de la empatía? Esto claro, pero como nos pasamos la vida, fulanita, no hermano, un momentito, fulanita es mucha gente. Es igual que la cuestión de los gays. Yo quiero aclarar algo porque la gente, fulano es gay. No, hay 3 nombres para lo mismo y no es igual. No es lo mismo tener una orientación al mismo sexo, ser homosexual o ser gay. Los gays, muy inteligentemente, porque tienen mucho dinero y tienen mucha influencia, especialmente en los medios de comunicación y de farándula, se cogieron todo para eso. Eso es mentira. Hay gente que tiene una orientación al mismo sexo y vive muy tranquilo, no está en parada, en eso. No, ellos no les gusta eso, ellos no les gusta. Ellos son hombres o son mujeres. Lo que tiene sexualmente, una parte mía, que es el sexo. Yo soy muchas otras cosas. Yo tengo una orientación, pero yo no soy gay. Y todo el mundo aquí, cada vez que ese es gay, ¿tú le preguntaste? Yo tengo amistades que dicen, no, Willy, yo no soy gay. A mí, en mi sexualidad, yo tengo una atracción, y es una orientación a mí, pero yo fuera de eso no. ¿Y por qué? Hasta ahora es un misterio. Y no es culpa para arriba, porque aquí todo el mundo tiene hijos y tiene nietos. Y para morirse nada más que hay que estar vivo. Yo tengo una historia, por cierto, que me escribieron el otro día. Yo los quiero mucho, ya están bastante mayores. Yo los quiero mucho, yo los conocí, ellos vivían en San Francisco. Y yo iba mucho allá para retiro y todo. Y él era español cubano. Vivíamos, su mujer era criolla, pero él era español. Y ese hombre le tenía una cosa a la gente con orientación al mismo. Y era una cosa, era un desprecio. Y nunca se me olvida, la gente con los curas es muy zorra. Todo el mundo se calla. Y un día yo hablaba de todo, como yo soy. Y un día me acuerdo que me dijo, padre, vamos, que lo quiero llevar a comprarse algo. No, yo no quiero que me... No, pero entonces me lleva a un shopping center. Estaba lloviendo. Y entonces no podíamos, digo, no, vamos a esperar que está lloviendo tanto. Y en eso él hace así, para el carro, parquea hace así, todo el timón. Y yo veo que hace así, le digo, fulano, ¿qué pasa? Y estaba llorando. Digo, ¿qué te pasa? Dice, ay, padre Willy, usted sabe que yo tengo 3 hijos. Digo, sí, yo conozco a fulano y a mengano. Y al otro no lo conoce, no, al otro no lo va a conocer nunca. Mi otro hijo es médico y ellos no vivían en San Francisco, ellos vivían en Washington, ahora me acuerdo, y me dice, mi hijo vive en San Francisco y mi hijo tiene AIDS, y era cuando el AIDS, y ya me avisaron y mi mujer y yo vamos para allá. Dios me ha castigado, porque es mi hijo mayor. Si usted lo ve a él, me está viendo a mí, es médico. Y un día lo desheredé. Y ahora me tengo que encontrar con mi hijo, ayudarlo, y ahora viene la parte, y ayudarlo a morir, porque se me está muriendo.
Dice, me tocó. Entonces yo traté, hablé con él, digo, mira, no es que sea gay, es tu hijo. Dice, ahora lo entiendo, porque me tocó la empatía. Cuidado, aquí nadie tiene que estar juzgando a nadie, por eso la palabra dice que el juicio es de Dios. ¿Qué es nuestro? La misericordia. No significa que no tengamos nuestra moral, pero usted no puede caer en un puritanismo, porque eso no es nuestro. El cristianismo no es puritano. Lo hemos hecho puritano. No, el cristianismo no es puritano. Tenemos nuestros valores, tenemos nuestra moral, pero yo no puedo ser moralista. Cuidado, porque una cosa no es la otra. Yo tengo mi moral y esta es mi moral, pero yo no soy moralista. Yo no juzgo a nadie con la moral mía, porque por encima de todo es la misericordia. Porque lo que yo quiero para mí, yo lo quiero para cualquiera. Y yo, si tú vienes y dices, mira, este es el modelo de vida cristiana. Señores, es el modelo. Levante la mano el que ya cumplió con ese modelo. Si empezamos la misa diciendo, yo pecador, es la única oración en la misa que es en singular, empezando por el cura. Y es de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por la mía, no por la de más nadie. La iglesia nunca ha sido moralista, no es puritana, aunque nosotros la hemos querido meter por ahí. Entonces, claro, no se ve. Jesucristo no es pronto al juicio, con el único que emite juicios es con la gente que más religiosa era. Las palabras de Cristo a los fariseos, Cristo no se las dice ni a Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque saben la ley, saben quién es Dios y lo usan para juzgar a la gente y sentirse mejor que nadie. Eso, hermanos, es el pecado peor que nada, es el pecado de soberbia. Y hay mucha soberbia en el que siempre está hallando faltas en los demás. ¿No ve que me hace sentirme a mí superior en que están más cerca del infierno que yo? Y yo creo que hoy que cerramos esta cuaresma, nos están dando a nosotros un currículum para que usted haga su examen de conciencia. Y aquí el que esté libre de pecado, que se ponga de pie. Yo estoy de pie, pero no puedo estar sentado. Se lo digo porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Y aquí hay que jugar a los palitos chinos. Hay que mover este sin mover el otro. Nosotros tenemos un código de conducta, una moral, unos principios, unos valores. Pero eso no puede hacerme a mí creerme mejor que nadie. Si tú nunca te has divorciado, es para que trabajes con los matrimonios, no para que estés criticando a los divorciados. Si tú tienes una mujer y te gustaron las mujeres, no le estés tirando a las personas que no tuvieron esa realidad. Yo tengo amigos íntimos que son personas con gente buena, llorando. Yo no cogí esto. Bueno, vamos a ver, chicos, como esto. Pero es que la gente es muy implacable. Hasta que entonces hasta que un día viene mi hijo, mi nieto, mi sobrino y me dice, tío o abuelo o tío, mira, entonces, ay, tengan piedad. ¿Y por qué tú no la tuviste con el otro? No, hermano, hay que tener empatía. Y si tú quieres darle gracias a Dios, bueno, trabaja con la gente. El drogadicto, es que tanta... Miren, yo esto lo he vivido de muchas maneras. Ustedes saben que para mí el tema de la vida es muy importante. Más ahora me acaba de nacer una sobrina nieta. Todo el mundo lo dice, pero yo lo voy a decir, la mía es preciosa. Mi hermana, que no me ayuda para nada, pues el otro día me puso un ratito, son un minuto, me puso el micrófono. Y ya, qué cosa más sabrosa. No puedo esperar a darle un apretón. Tiene el nombre de mi mamá. Así que no le digan a nadie, pero va a ser mi preferida. Así que no le... Y yo con ese tema no quiero cuentos. ¿Qué he hecho yo? Casa Raquel y todo. Porque yo aprendí, y yo no lo sabía, para mí era el aborto es el aborto, hasta que un día yo hice un panel en Canal 13. Y había una señora, en vivo,
Ya estaban ahí porque habían andado abortado y querían dar testimonio de las consecuencias horribles del aborto. Y esa mujer a mí me abrió los ojos. También Anita me ayudó mucho. Porque ella me dijo, Padre Willy, yo era una mujer con 4 hijos y mi marido me había dicho, si no te haces el aborto, yo te dejo. Y yo me vi, pues yo no trabajaba, era ama de casa, me vi con una problemática, Padre Willy. Y yo no dije, voy a hacerme un aborto y voy a matar a mi hijo. No, yo me vi con un problema que yo tenía que resolver. Y fue cuando hicieron así. ¡Shin! Dice, después, hay gente que ha cometido cosas, pero no porque era mala. Es que yo creía que había que resolver ese problema. Como hay gente que se metió en droga porque tenía que pagar algo. Y dijeron, mira, lleva un paquetito a Nueva York y yo te voy a dar 15,000 pesos. Ay, eso es tráfico de droga, claro que sí. Pero no es lo mismo por la sinvergüencería porque tengo que pagar una cosa, si no me quitan la casa. Hay muchos matices en las decisiones de los seres humanos para que usted se ponga a juzgar a los demás. Mira, con lo que tú tienes, mira para adentro. Con todo el material, la materia prima que usted tiene para toda su vida y no tener que meterse en la vida de nadie. Lo que pasa es que hacemos, yo soy tan bueno, ay, qué bueno, tú eres bueno para nada. Porque si usted no es bueno para amar, usted no es bueno para nada. Se están la gente y los escondites, la porquería. O sea, aquí hay gente que se sienta en un banco y lee y tienen unos revoluces. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antiguamente la gente no se daba cuenta, pero hoy han salido muchos escándalos en el clero, en la gente. Entonces la gente dice, ¿y estos son los que siempre están diciendo esto y lo otro? No, hombre, no. Y hoy la iglesia es madre y maestra. Dice, les estoy dando hoy la recapitulación de los 5 domingos que nos fueron preparando. Taca, 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 dice, y hoy cerraron y dice, coge tu librito, haz tu acto de conciencia y ve a confesarte. De ti, no de que si mi marido o mi amigo, no. Usted se confiesa de usted. Padre, perdónenme, yo he pecado y esta es mi vida desde mi última confesión. Y algunos vayan para atrás si pueden, porque la casa a veces con un buen baldeo hay que sacar basura donde usted no sabía que estaba ahí. Y yo creo que esto es tan necesario porque quita un peso del alma. Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes son mejor que yo. Yo tengo mi realidad, usted tiene la suya. Y al fin y al cabo, esa realidad, yo el único con que el único tengo que tratar esto es con Dios. Porque es el único que me conoce a mí por dentro y por fuera y al revés. Y la gente se pasa la vida metiéndose lo que no le importa. Y fulanita, ¿tú hablaste con fulanita? O sea, la gente está muy sensible, muy cosas. Mira, si con lo que uno tiene, y no le eches la culpa a nadie. Nosotros somos gente muy complicadita, papá, estamos complicados. Y todos nosotros tenemos, yo lo he dicho esto muchas veces, bagaje, tenemos condicionamientos, tenemos cosas que nos han hecho muchas veces, inclusive ser como no queremos ser. Yo con esto tengo bastante. Hay gente que tú le dices, ay, tienes una flor en la cabeza, y ya se pelea conmigo. Yo lo que le dije es que tiene una flor en el sombrero. Pero ella dijo que la flor le recordaba a alguien que le... Pero esos son tus líos, hija. Yo nada más que te dije que tiene un flor en el sombrero, imagínate tú. Entonces, de pronto, ustedes se ríen. Son gente que tú le dices eso y como se ofendió, tú la vas a ver, coge la cartera. ¿Pero qué le pasó? ¿Le dio un dolor de barriga o qué fue lo que le pasó? Gente que... Pero en vez de decir... No es el padre, ni es el sombrero, ni es la flor. Es el bagaje que yo tengo y que nunca he querido responder. Y como nunca uno se echa la culpa, que es lo más fácil, echársela a otro. Y yo soy así porque mi papá no me entendió. No, espérate un momento. Papi puede haber influido, pero yo he visto gente que ha tenido cosas horribles en su vida. Y dice, yo no quiero ser como mi papá. Y no lo fue. Al fin y al cabo, esto es yo. Y nadie conoce a nadie. Si nosotros no nos conocemos nosotros, ¿quién me va a conocer a mí? Hoy es un día
en esta mujer yo me veo. Y la iglesia se ve. La iglesia pecadora, embarrada, viene a Jesucristo porque tiene el mundo que la acusa. Pero dice, no, yo no te voy a acusar. Yo lo que te pido, por favor, que te encuentres como en misericordia. Decía San Agustín, hablando de este evangelio, decía, en este evangelio la miseria se encuentra con la misericordia. Nuestra miseria humana se encuentra. Levante la mano aquí el que no tiene miseria. Todos tenemos miseria. Pero mi miseria, la que Dios redime, la que Dios transforma, la que Dios perdona. Y yo con mucha tranquilidad decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy con todo lo que tú sabes y que yo quiero decírtelo, porque tú quieres que yo te lo diga, porque eso me ayuda en humildad, yo te lo digo. Mira, soy así, soy soberbio, muchas veces yo no actúo como tú esperas de mí, perdóname. Y usted va a escucharlo, lo va a escuchar. Yo no te acuso, yo te perdono, yo te absuelvo, pero por favor, trata de irte en paz y no pecar más. Amén. Hermanos, hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Dios, que obra en nuestras vidas la salvación y que es la fuente de nuestras alegrías, oremos sabiendo que Él siempre nos escucha. Digamos juntos con fe y convicción, perdónanos y escúchanos, Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por la Iglesia, para que dispense con generosidad el perdón que viene de Dios. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por el Papa, obispos y agentes de pastoral, para que Dios, que hace nuevas todas las cosas, renueve en sus vidas la alegría y el deseo de instruir y de ser misericordioso. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por los que se dedican a la oración, para que por ella transmitan fuerza, ilusión y valentía a los que comparten con Cristo la cruz del dolor, la enfermedad o la emigración. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por cuantos viven marginados y carecen de lo necesario para vivir con dignidad, y por los que viven en la abundancia, para que a todos se le manifieste el Evangelio, fuerza de la única y verdadera riqueza. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por las mujeres que son explotadas, por aquellos que las juzgan y condenan sin misericordia, para que Jesús se le manifieste y le dé su salvación. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por nosotros y por nuestras familias y comunidades, para que en este tiempo de Cuaresma obre en nuestras vidas la conversión del corazón. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Pidamos por todo el elenco que hoy va a ser ungido para esta misión tan hermosa de llevar a cabo este musical que tanto significado actual tiene.
por todo el equipo de producción, para que el Señor, que ha visto la entrega, el tesón, el compromiso de cada uno de estos jóvenes y de todos estos adultos, les pueda recompensar como solamente Él puede hacerlo, dado que Él ve lo más íntimo de nuestro corazón y mente, para que el Señor les unja en esta misión y para que Él les recompense su entrega y dedicación. Oremos al Señor. Perdona, Señor, los pecados de tu pueblo, danos tu misericordia, y haz que unidos a Cristo, que dio su vida por nuestra salvación, vivamos como testigos de su amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda con la que nosotros mantenemos esta comunidad de puertas abiertas. Le pedimos al Señor que siempre seamos generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestros bienes materiales. Que el Señor bendiga esta ofrenda y que regrese a todos los donantes con bendiciones de salud, trabajo y sobre todo de armonía familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la paz, a la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, cantando sin cesar. Santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, que nos descanse y llena de tu gloria, que nos está. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene. Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, Padre, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz sea con ustedes.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo y la sangre. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Vengo a ti.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un momento, solamente son tres cosas que no están. Por favor, llévense los boletines, ahí están muchas noticias de la parroquia, también las lecturas. Las lecturas son muy buenas para que uno durante toda la semana las confronte con su Biblia personal. Lo que quería, ¿verdad?, es recordarles que ya hoy terminó la Cuaresma como tal. Esta semana es como una semana de preparación y hay muchas parroquias. Durante esta semana habrán liturgias penitenciales. En el decanato, que es todas las parroquias circundantes a nosotros, hay, y están aquí en el bulletin board, no sé si salieron en el boletín, pero aquí en el bulletin board están la hora de todas las parroquias que van teniendo sus liturgias penitenciales. La nuestra es el lunes santo, es a las 7. Ese día no vamos a celebrar la Eucaristía como tal, sino que empezamos ya, tenemos 7 sacerdotes que vamos a estar escuchando sus confesiones. Traten, ¿verdad?, como les dije, de preparar su confesión, su reconciliación con Dios y con la iglesia. Hay dos cosas que no hagan, porque a no ser que el cura sea muy imprudente. Hay muchas que dicen, padre, pregúnteme. Ningún sacerdote que tenga un dedo de juicio le va a preguntar a usted nada. Eso sería para mí una falta de prudencia. La cosa no esté para que nosotros estemos preguntando nada. Usted es el que se está confesando. Lo segundo, no venga diciendo de todo, porque de todo y de nada es lo mismo. Usted mató a alguien, no, pues entonces no es de todo. Usted prepara, coja cada mandamiento. Hay muchos libritos, papeletos, hay en la librería, hay de todos los precios, lo que usted quiere. Pero prepare y no venga consejería. Pues ese día en todas las parroquias muchas personas. Yo quiero un consejo. Eso no es confesión, eso es consejería o dirección espiritual. Usted va y es muy sencillo. Hay dos, Padre Ave María Purísima o Padre confiéseme, perdóneme porque he pecado, estos son mis pecados. Hay mucha gente que es muy preparada y te lo trae en un papelito. Muy bien, para que usted no se le olvide nada. Y después que usted termina, se lo da al sacerdote que él lo rompa. ¿Ven? Así que ahí no hay de excusa. Acuérdense que como católicos, a mí me cuesta mucho decir esto, pero es la ley, y tengo que decírsela. Como católicos, se nos pide que por lo menos una vez al año, por Pascua Florida, que es este tiempo, confesemos y comulguemos. Para mí eso es un disparate, porque una persona que come una vez al año se muere. Fíjense, que comulgue y confiese por lo menos una vez al año. Pero bueno, se les
Así que esa vez, una vez al año es esta, por Pascua Florida. Así que uno, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes lo hacen frecuentemente. Y hay que volver a darle la importancia a la confesión. Este es algo que yo comparto con mis compañeros. Yo estoy muy preocupado por esto porque yo no sé hasta qué punto nosotros hemos perdido el sentido de lo que es pecado. De hecho, porque aquí lo habían arreglado, no sé por qué lo volvieron a decir, porque todos nosotros estamos muy condicionados. Acuérdense, en la exhortación es al principio, que dice, las condiciones de no estar en pecado grave. Yo lo voy a quitar, es pecado mortal. En la Biblia nunca dice pecado grave, dice pecado. Y todo el mundo, por ser políticamente, no, consciente de no estar en pecado mortal. Pecado mortal es la razón por la cual yo no puedo comulgar. Y yo veo con la facilidad que la gente pasa los días, viene a misa. Y yo creo, y me tomo estos momentos, para que ustedes entiendan que hay gente que quiere y no puede. Hay gente de la iglesia que sufre porque no puede comulgar. Un respeto a esa gente. Esa gente llora cuando llega el momento de la comunión. Yo los veo desde aquí. A veces cuando uno se sienta te tocan. Como uno tiene a Cristo con uno, te toca. Usted pudiendo comulgar y no puede. Y la única razón, si usted no está en ese grupo, que es la gente que está casada por la iglesia y vuelta a casar, y tienen esa peculiaridad. Pero si usted puede, porque usted no comulga, porque está en pecado mortal, usted sabe lo que usted está haciendo. El otro día, que aquí en la parroquia vino mucha gente, consagramos la parroquia y todo Puerto Rico, como pidió el Papa, porque esto está muy mal. Y yo me acuerdo, porque yo vi la película de Fátima, no sé si la vieron, yo de todas las maneras la voy a proyectar aquí en la parroquia. Estoy esperando que me den el permiso porque quiero. Yo he ido a Fátima, trajimos el retiro del padre Raúl, ¿se acuerda? Una mujer vestida. Y una de las cosas que a mí me impresiona es cuando los niños ven el infierno. Es la única aparición donde se ha visto el infierno en Fátima. Los niños quedaron aterrados, ellos nunca se les olvidó eso, nunca, los niños, especialmente Jacinta. Ella no podía, porque ella dice que se veía las almas condenándose, los demonios, las cosas. Yo les digo cómo es, y yo creo en la aparición, yo creo que la Virgen es embajadora. Acostarse en pecado mortal es acostarse en el infierno. Y si usted se muere, no hubo tiempo de arrepentirme porque yo me quedé dormido, yo estaba dormido. ¿En dónde me arrepentí? Y usted pone su alma en peligro. Ay, pero Dios es muy bueno. Si Dios es tan bueno, pero Dios es justo. A mí no me puede dar lo que yo no me merezco. Yo veo la gente, los jóvenes, pero ¿por qué? Mira, los curas, es raro que un cura no te confiese, es rarísimo. A no ser que está en una cosa, pero mira, espera un momentito y pasa. Y a mí eso se lo digo, figurativamente, yo acostarme en pecado mortal, es como si yo cogiera una cobra y la pusiera al lado de mi cama, en la misma cama, lo único que yo no le he visto, y me acostara con una cobra de esas que te pica y son segundos antes que te muera. Bueno, yo creo que hay una diferencia. Si a mí me muerde la cobra, yo no voy al infierno, pero si me muerde un pecado mortal, sí. Y yo digo, señora, la gente está consciente de esto. Y es lo que ha pasado. La gente ha perdido la realización, el concepto de lo que es un pecado mortal. El pecado mortal mata la gracia en el corazón del cristiano. Eso es bíblico. Y lo que pasan días y pasan días. Oiga, si usted tiene ¿quién se acuesta y no va al otro día con un dolor de muela aún? Eso no es nada comparado. Y se lo digo, y sea ahora. Y además, yo tengo un amigo metodista que dice, esta gente a veces están tan claros. Claro, él es metodista porque él no tiene la fe cristiana católica, pero él me dice, ojalá nosotros, miren qué cosa, ojalá nosotros tengamos eso que ustedes tienen, porque ustedes tienen, fíjate qué lindo, la certeza de que Dios los perdona, porque el sacerdote dice, yo te absuelvo. Nosotros que nos confesamos con Dios, tenemos que suponerlo. Mira qué cosa, Ustedes tienen, es verdad, tú sabes, yo te absuelvo de todos tus pecados, todos,
taca, 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 y usted sale de ahí y te quitan. Ellos se confiesan con Dios, pero nunca se ha abierto el techo y te dice, yo te suelvo. Y me lo dijo él, un metodista, no un católico. Ustedes tienen la certeza de que Dios los perdonó. Nosotros lo suponemos. Y yo digo, Dios mío, esta gente está más claro que los católicos. A veces son más católicos que se los digo porque este es un tiempo. Pero no solamente esto. Los pecados veniales, miren, la liturgia, por eso no se llega tarde a misa. Porque la primera parte es la que Dios Todopoderoso tenga. Hay la primera parte, pero usted no puede acostarse ni estar triste. No puede, no, métase eso en la cabeza. Usted no está metiendo miedo, no. Esto es Catolicismo 101. Yo no sé quién les dio la primera comunión, pero esto era vital. Por eso es que antes de la primera comunión usted tenía que confesarse. Y es mi deber. A mí los curas, yo no soy otro cura, yo soy este cura. Y yo, porque yo enseguida que yo cometo un pecado mortal, que los cometo desgraciadamente, yo enseguida, y a veces el otro día, padre fulano, tú vas a estar en tu casa, yo fui hasta allá, pero yo no, Dios me ampare, no. Y no lo hago porque tú te acostumbras, papito, y te acostumbras a la peste de la corpo. Cuidado, que hay gente que se ha acostumbrado a recrearse la porquería. No lo hagan, hermanos, no dejen que el diablo les quite la conciencia de lo que es ofender a Dios. Y lo que Dios quiere es, pide perdón, hijo, reconcíliate conmigo, yo no te hice nada, tú fuiste el que me hiciste algo a mí. Y aunque me hagas hecho algo a mí, yo quiero perdonarte, pero me tienes que pedir perdón. Porque yo no puedo asumir algo que yo no sé si tú quieres. Es así. Así que todos vamos a estar en esa dinámica. Lo otro es que después de la misa vamos a tener la venta de los boletos. Hoy tenemos el elenco, que yo quiero que todos oremos por ellos ahora y los voy a ungir. Esta obra ha sido para mí una experiencia de fe, porque se ha montado en un abrir y cerrar de ojos. Eso es un milagro. Filler es muy fuerte, especialmente para los varones. De aquí, salvo él, ellos dos están. Tenemos 2 judíos de Monaguillo. Bueno, no, hay un ruso, este es ruso. Bueno, es ortodoxo griego, pero este es judío. Así que, de hecho, un montón de judíos me trajeron las ofrendas. El elenco es de 60 y verdaderamente han montado esto en un mes y medio prácticamente. Ayer estuvimos aquí desde las 3 de la tarde hasta las casi 9 de la noche con un espíritu de generosidad. Ellos saben para qué es esto. Esto es para la fondita de Jesús, para nuestra querida Casa Raquel y para el albergue Una Gotita en el Océano de Mazatlán, que yo fui allí y yo verdaderamente quiero mandarle porque yo nunca había visto eso. Ver gente que... Eso no son ambulantes, son gente que nadie quiere. Nadie quiere. Y esta gente tiene ese lugar que una gente rehabilitada de drogas está dirigiendo el albergue. Yo no puedo estar allí, pero yo puedo ayudar a los que están ahí. Y yo, como no hay fronteras para mí, porque cuando yo estuve aquí, nos mandaron cosas de México a nosotros, y eso ellos lo entienden. Vaya, respalden, igual que por favor respalden, vivimos para esa noche. Hoy es la última función, yo me imagino que está muy buena. Y ahí van a ver ustedes el espejo de lo que puede ser un laico católico. Ustedes pueden cambiar el mundo, ustedes llegan a donde no llego yo. Ustedes las mujeres aquí van al lugar, yo no voy a beauty parlor como ustedes. Yo voy enseguida, a veces casi en 15 minutos a mí me despachan. Pero ustedes están, y allí se hablan cosas. De hecho, el otro día me decía una señora que estaba allí, y habían 2 amigas hablando del aborto, y dice, padre, yo me acordé de lo que usted nos ha dicho, y yo terminé, dice, ustedes terminaron, yo quiero dar mi opinión. Y dio su opinión, y dice, ay señora, gracias, no habíamos pensado en eso. El que cae otorga, y el laicado hoy tiene, este mundo es de ustedes. Con todo respeto a mí mismo, nosotros estamos desprestigiados. Esto ha acabado con nosotros, la gente nos ve con sospecha.
nos tocó esta parte, tenemos, y como me decía una persona ayer en Bellas Artes, me decía, padre, con todo respeto, salvo algunos de ustedes, ninguno de ustedes tiene ninguna buena reputación. Nos mataron, porque ahora no es uno, no es dos, somos los curas. Ahora les toca a ustedes ayudarnos a nosotros a poder llegar, porque yo no llego a donde ustedes llegan, seguro. Y hay mucha gente que estaba comprometida y ya no los vemos, ya no están. No hagan eso, hermano, Puerto Rico no necesita. Y Charlie es modelo de todo lo que un buen laico puede hacer. Charlie cambió la cara de la liturgia y de la renovación litúrgica en Puerto Rico. No lo hicieron los curas, lo hizo Charlie. En la agrupación católica universitaria de la IUPI, claro, no estaban en huelga en ese tiempo, estaban ahí. Una gente cambió esto, no fue un cura. Claro, tenía padre Quevedo, que era su director espiritual, que era un curazo. Pero nada, o sea, y él fue, por eso no, yo no voy a ser cura, yo voy a ser laico. Ustedes no tienen, lo que pasa es que hay que comprometerse, y él se comprometió. Y el grupo de él también, metieron mano. Yo los conocí, yo tenía 16 años, pero yo tuve la gracia de conocerlos. Así que respalden la película, respalden esto, porque ya esto está de nada. La semana que viene ya habremos hecho un fin de semana, bueno, sería el domingo, que es el domingo de Ramos. Y usted va a darle algo, una bonita cosa para Pascua, y al mismo tiempo, pues, mata 3 pájaros de un tiro. Y por último, hoy tenemos el almuerzo, que es el grupo Sarepta. Esta gente que tiene es la que los cocina. Les tocó a ellos, pero ellos son los que casi siempre cocinan para todos los ministerios. El ministerio está, pero los que están cocinando son ellos. Pero a ellos no les importa, al contrario. Y tienen un almuerzo muy sabroso. Tienen arroz con gandules, que a ustedes no les gusta mucho, pero hagan un sacrificio de Cuaresma. Tienen pernil o pollo y sopa de pollo con fideo. Y tienen algo que nunca tienen, tienen postres. Tienen cupcakes y el cheesecake de un mousse de limón. Está muy bueno, ya lo probé para poderle decirle a ustedes más o menos. Yo siempre digo, dame una cucharita para decirle a la gente, ¿no? Así que, bueno, dicho todo esto, ahora les voy a tomar un poquito de tiempo porque yo les voy a pedir a los muchachos de Fiddler que ustedes se quedan sentaditos. Va a ser un poco awkward, un poquito raro, porque ellos se van a sentar y ustedes pero desde su puesto vamos a orar por ellos. La gente critica mucho y la gente habla mucho, pero cada vez que yo entre ese ensayo, y desde aquí se los digo, nunca se los digo, yo me siento muy orgulloso, porque uno oye tanto, no, que los jóvenes, mire, los jóvenes quizás no tengan el mismo estilo de uno, pero esos jóvenes hace muchas semanas que de su universidad, de su trabajo, vienen para acá y están aquí hasta las 11 de la noche. ¿Qué les dimos? 2 boletos para sus papás, que eso no es nada, y quizás después de la obra una fiestecita, que eso tampoco es grande. Yo me siento muy orgulloso. Puerto Rico se tiene que sentir orgulloso que 60 jóvenes están aquí, terminaron beauty, tuvieron una semana más o menos y se metieron en esto. Yo tengo que pedirles perdón, yo no creí que lo iban a hacer. Yo creía que me decía, padre, estamos muy cansados, como los adultos me lo dicen, yo digo, bueno. Y vino Cali, que siempre es la que me trae las noticias esas un poco catastróficas, ¿entiende? Alguien me las tiene que dar, ella le tocó, la que tiene siempre frío, así que... Y entonces me dijo, padre, usted no lo va a creer. Digo, ¿qué pasa? No, ninguno, no. Dice, todos dijeron que sí, todos. Algunos que no están en Puerto Rico. O sea, esto, hermano, es esperanzador. Quizás no vienen a misa, quizás, pero hay algo noble que si podemos ayudarlos a ellos en esa nobleza y generosidad, yo estoy seguro que ellos tendrán una experiencia de Dios como quizás usted y yo la tenemos. Pero ya tienen el fundamento. Esa entrega, esa generosidad, a cambio de nada, porque inclusive la gente que se va a beneficiar de esto nunca les va a decir gracias. La gente de Casa Raquel, y no la ven. La fondita no los van a ver, y en Mazatlán menos todavía. Pero poder hacer todo esto por alguien que usted nunca, creo que me parece a mí
una tremenda gracia para Puerto Rico y para ellos también. Y estos son sus muchachos, los míos también. Así que ahora vamos a orar por ellos, porque tenemos a Janely muy enfermita. Ella es de coro, pero Janely está con la presión, pero fuera de control. A César también está un poquito. Otra que, claro, pero tengo una buena noticia. Nosotros teníamos, ¿se acuerda? A Evelyn, que estaba con cáncer. ¿Se acuerda que estuvo en Beauty and the Beast? Y gracias a Dios ha desaparecido el tumor. Así que, gloria a Dios, bendito sea Dios. Ella está, una mujer muy sencilla, la van a operar de todas las maneras para evitar cualquier cosa. Pero ya los doctores dicen, mira, el tumor desapareció. Y yo creo que aparte de las oraciones, Dios no gana. Yo no le voy a ganar a Dios en generosidad. Dios vio a esta mujer quedándose quimioterapia, acabadita. Ella estuvo en Beauty and the Beast. Ella nunca se quitó. Y cuando salía, porque no podía estar, seguía con el libreto ayudando a la gente. Ahí está. O sea, ustedes no saben que hay una gracia. Usted, si da 5, Dios va a dar 95, porque usted no le va a ganar a Dios. Nos metieron en la mente, ay, mira lo que yo estoy haciendo por Dios y lo que Dios hace por mí. Aquí hay que filtrar las cosas. Aquí nos han metido mucha metralla en la cabeza que no es. Yo no le voy a ganar nunca a Dios. Cada vez que doy algo, Dios me dice, tú me diste eso, yo te voy a dar el triple. Y usted puede verlo en su vida. Y ahí lo tiene. Desapareció, claro, como yo mismo. Yo me paso la vida diciendo, cuida a mi familia, que yo estoy cuidando a la tuya. Y ese es mi grande, esa es mi tranquilidad. Yo tuve a mi sobrina que era un alto riesgo. Yo no se lo dije, pero la niñita nació con el cordón umbilical enredado. Y de hecho se hizo caca dentro de mi sobrina. Y mi sobrina está perfecta y la niñita está muy... ¿Cómo yo le pago eso a Dios? Que nos habían dicho, este es un parto, ella tiene 42 años, tenía mucha agua, estaba muy hinchada. Digo, mira, Señor, yo voy a estar tranquilo porque yo estoy ocupándome de lo tuyo. Ocúpate tú de mi sobrina. Yo le hablo así. Y él se echa a reír y dice, claro, hijo, claro, sigue tú por lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Él es así, métase eso en la cabeza, no es de otra manera. Ahora, lo que sí no le gusta es el chuleo. Ay, dame, ¿y qué tú me das? Yo no necesito nada, pero tengo una gente que necesita de ti y necesito que tú vengas para yo ayudar a esa gente. Y funciona, esto funciona. Si no lo hacen por religión, hágalo por interés. Porque esto funciona. Dios no se queda con nada. Y la gente no sabe que hay un tesoro. Por eso te dieron talentos para que los devuelvas. Cuidado con lo que entiendes. Y hay gente muy valiosa que un día decidió, no porque alguien me hizo, a mí qué me importa lo que me hicieron. Miren lo que yo tengo detrás. Esto era para que después que pasara esto, después de esto no me molesten más. Bendito sea Dios. Y todos los días se hace comida para que yo me alimente de él. Y cada vez que voy a un confesionario me perdona. Y todos los días que le pides algo, te lo da. Y tú por cualquier bobería. Ay, no, misa. Bueno, eso es diabólico. Ustedes me perdonan, eso no es de Dios. Te escupieron. Une tus escupitajos a los que le dieron a él. Ay, me ofendieron. Une tus ofensas a las ofensas. Configúrate con Cristo. No te vayas, no hagas. Eso es huir de una gracia. Por eso los santos decían, dame más sufrimiento. O sea, pero esta gente es masoquista. No, porque yo los uno a los suyos y los dos redimimos vidas. Ese fue el retiro del padre Vicente Monroy. Yo veo a la gente, ay, yo no me voy porque mira, qué bobería, además eso es de niñería. ¿Y por qué usted no se va de su trabajo? Cuando los jefes a ustedes le hacen barbaridad, ¿y por qué usted no se va? Porque te dan el cheque. Porque no me diga que usted en el trabajo no ha tenido malos ratos. Te hacen barbaridades. ¿Cuántas veces te han pasado por encima? Pero usted se qué, porque usted come de ahí. Ahora, cualquier cosa, ay, yo me voy porque no sé qué. Que poco uno estima lo que Dios nos da y la iglesia también.
Y esto pues, estos muchachos a mí me devuelven la esperanza, porque aquí no se le ha dado nada, pero ellos saben lo que Dios tiene para ellos. Así que yo le voy a pedir al elenco que se ponga de pie, ustedes se quedan sentaditos, miran así un poquito, no cojan tortícolis, pero entonces vamos a orar por ellos. Pónganse de pie todos los que son de Fiddler. Esa camiseta tan bonita va a estar a venta en la tiendita, así que la de ellos es negra, la que se va a vender es azul marino. Y nosotros nos miramos a hacer, poner su mano, levantan su mano y pedimos, Señor, te pedimos, Señor Todopoderoso, que tú mires estas vidas, su entrega, su dedicación, su esmero, sus horas de trabajo, su entrega, todo lo que han renunciado, lo que han renunciado. Te pedimos por todos ellos, por los que no pudieron estar aquí también, para que tú, que no se te pasa nada, porque nada está oculto a tus ojos, les bendigas, les llenes de tu amor, los unjas con tu espíritu, que todo este trabajo que se va ya a concluir este próximo viernes con el estreno de Fiddler, se vea coronado de éxito, no solamente el éxito mundano, sino el éxito de ganar almas. Hay muchos mensajes de fe, de familia, de tradición, de valores en esta obra que está basada en un hecho real. Necesitamos fortalecer la fe, necesitamos fortalecer el don de la familia, necesitamos valorizar y fortalecer nuestra tradición de cristianos. Te pedimos, Señor, para que ellos sean mensajeros tuyos y a través de la actuación, del baile, del canto, ellos puedan transmitir un mensaje para tantas personas que van a estar allí, que quizás van a ir por un entretenimiento, pero pueden llevarse un mensaje muy necesario para Puerto Rico y el mundo entero. Te los depositamos en tu corazón de Padre, de Hijo, y con la unción de tu Espíritu, haz los tuyos, para que siempre sean tuyos, Señor, especialmente en estos 6 días en que van a ser embajadores a través del arte de tu mensaje de amor, de redención y de restauración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, entonces ellos van a venir, yo los voy a ungir, y entonces todos ustedes alabamos a Dios junto con ellos. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Mira, alaba lo que vive. Pueden acercarse. Pueden acercarse.
se me olvidaba, ahora vamos a tener una segunda colecta parroquial. No saquen un centavo hasta que yo no le explique. Acuérdense, aunque sea un cura, si no le dicen para qué, también los curas somos corruptos, así que tampoco. Hay de todo en la viña del Señor. Eso que, pero ni la sexta saque todavía. Ustedes saben que estamos arreglando la casa centro. Por eso le pido excusa a los grupos y sobre todo a los papás por la escuela dominical, la escuelita. ¿Qué pasa? Que desde a María habíamos hecho un poquito, pero especialmente la escuelita, pero no habíamos hecho arreglo. Porque no teníamos dinero, no había dinero para eso, estaba bien malita, bien malita. Si sabían, se iban, veían todos por fuera, bien malito. Pero bueno, cuando no hay, yo siempre he dicho, yo no voy a pedir préstamo. Y había una persona, aquí el otro día, muy bueno, yo lo llevé para que él me dijera, pero parece que se conmovió, una persona muy buena, y me dijo, padre, yo le voy a ayudar. Y entonces trajo los trabajadores, llevan una semana y pico trabajando. Entonces había desde hace tiempo, en el Salón Guadalupe había una pared. Y yo estaba con la pared, entonces él me dijo, quizás la pared ahora no se pueda, que no sé cuánto. Yo digo, no se preocupe, hagan lo que puedan y eso. Entonces yo el otro día fui y estaba, no el ingeniero, sino el contratista, estaba ahí haciendo sus cosas. Entonces, ¿cómo van las cosas? Mire, entonces yo lo llevé. Digo, mire, aquí hay un plan de quitar esta pared. Digo, esa pared no es de contención. Dice, entonces, no, eso no es de carga. No es. Entonces le digo, ¿y no se puede tumbar la pared? Dice, bueno, yo tendría que hablar con el ingeniero, pero digo, bueno, antes de hablar con el ingeniero, ¿usted no la podría tumbar con 2 o 3? Muy difícil. Dice, no creo, padre, eso porque es pequeña. Digo, bueno, pero usted lo haría. Y él dice, bueno, si a mí me dicen que sí, yo tumbo la pared, claro. Y después, digo, usted la repelle y todo. Dice, sí, eso no está. Digo, ok, gracias. O sea, me dije, mire, hablé con la persona y me dijo que puede tumbar la pared. Usted habló con él, sí, yo hablé con él. Entonces me dijo, bueno, está bien, padre, vamos a tumbarla también. Porque ya que vamos a hacer esto, vamos a hacerlo completo. Así que yo creo que la casa, y que creo que esta semana, ya después, pero vamos a tener, pero ¿qué pasa? Ellos lo han puesto todo, han repellado, pero la pintura era demasiado, porque yo tampoco quiero apretar tanto el tornillo que se me rompa, ¿no? Entonces yo le dije, no se preocupe, yo pongo la pintura de la casa, y acá sí hemos gastado más de $1000 en pintura, estaba muy deteriorada. Entonces le dije, no, la pintura lo voy a poner yo como parroquia. Así que lo que ustedes van a dar ahora, ya lo hicimos en las misas, eso va a salir de ustedes mañana para Sherwin Williams. No va a pasar por Santa Bernardita, sale de aquí para hacer, porque me dieron fiado, ¿entiende? Y yo pago, yo tengo buen crédito. Así que quería explicarles para qué es esta colecta. No es para la parroquia, es para pagar por la cuenta de Sherwin. Y con alguna cosita que yo dije, no, lo ponemos nosotros porque tampoco, ellos ahí más o menos, yo estimo que han puesto ya más, ellos $15,000. Casa estaba muy, acuérdense que a mí nunca me dieron el dinero del seguro, porque el seguro que teníamos las parroquias se fue a quiebra. Y nosotros que pagamos tanto, nunca, o sea, yo todo lo tuve que poner, o sea, yo nunca tuve dinero de nadie, y aquí se hizo con ustedes y todo. Y aquí se ha ido, acuérdense que hicieron las verjas, aquí pasó. Nada más la sacristía que se voló, fueron $15,000 lo que se hizo arriba, más lo que se hizo abajo. Pero gracias a Dios ya todo está pagado. Y me dijeron, el seguro no va a pagar nada porque el seguro se fue a quiebra. Esas cosas, así que yo lo he tenido que hacer. Ustedes no saben, yo de aquí me voy a trabajar a Wall Street, porque yo la verdad que yo sería millonario con todo este barajeo que yo he hecho del dinero. Pero gracias porque lo hemos hecho juntos. Ustedes me lo han dado y yo lo he podido invertir y hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido hacerlo todo y ha aparecido gente muy buena, como estas personas que han hecho. Yo voy a hacerlo porque yo quiero que ustedes vean lo que se hace. Cuando ellos terminen, yo voy a hacer un open house para que vean cómo quedó la casa centro y para que los que van allí, que son mucha gente, la cuiden, porque ahora no hay excusa. Ahora la dejaron
pristine, dice en inglés, y hay que cuidarla porque fue un regalo de una gente que inclusive, esto entre ustedes, ellos están trabajando porque el ingeniero lo está pagando de su propio dinero. Y eso hay que agradecérselo. Así que gracias, ¿verdad? Y para que sepan a dónde va. Ya entonces, la semana que viene, si está, yo le digo, mire, pueden pasar y vean cómo ha quedado. Los pisos se están puliendo. La verdad, yo estoy muy contento con lo que hay, pero es mucho lo que había que hacer. Porque desde María no se había hecho. Hicimos cositas, pero a mí me deprimía mucho cuando entraba ahí. Así que nos ponemos de pie ahora para la bendición final. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Con el permiso del Padre, un último mensaje del parte del Ministerio de la Sagrada Liturgia. El miércoles 10 de abril estábamos convocados, ¿verdad?, para una reunión, la cual va a ser cambiada para el 24, ya que ese día pues vamos a apoyar a nuestros hermanos del Ministerio Raquel en la oración de los 40 días por los niños abortados, luego de la Santa Misa en el área de la Virgencita. Sí, se suspende esta reunión para apoyar, porque es el día de la conclusión de los 40 días. Ojalá porque ese día, y hay que orar mucho por eso, que saben que estamos en un dilema, porque el gobernador no quiere, y la cuestión, hay mucha politiquería aquí, para ver si por lo menos, porque estas son las cosas irónicas. Mi hija, para ir al dentista y sacarse una muela, necesita permiso mío, pero para hacerse un aborto no. Cosas de loco, pero vivimos en un mundo, o sea, hemos sido muy fieles a Ricky. Estamos viviendo la vida loca. ¿Ves? Porque una muela con un niño abortado no tiene, pero eso es así. O sea, pero bueno. Hermanos, no debemos olvidar que solo Él nos puede juzgar a nosotros. Nos corresponde comprender, perdonar, servir y amar en la misma medida que Jesús lo hizo con nosotros. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y buen provecho a todos.